Vamos de frente a conversar con Héctor Becerril. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Muy buenas noches. Y en primer lugar quería agradecerle porque, valgan verdades, habíamos pedido para tener el día de hoy, por una serie de informaciones que se han dado a conocer, al vocero de su bancada, el señor Salaverry. Nos ha dicho que no, pero debo, en honor a la justicia, decir que usted cada vez que este programa lo ha llamado, ha asistido a nuestra invitación. No, creo que eso es lo que corresponde. Creo que los diferentes medios de comunicación, cuando nos invitan, yo voy siempre, no hay problema. Correcto. Después de haberle hecho justicia, como le dije al inicio del programa, vamos con el tema. A ver, la señora Fujimori le dice al presidente que está mal asesorado respecto a esta ley que prohíbe la contratación de espacios en medios de comunicación privados, de espacios para el Estado. El presidente le ha respondido. El señor Salaverry dice que no hay ley escrita en piedra. Finalmente ahora se presenta ya por parte del Ejecutivo una acción para que el Tribunal Constitucional decida si esta ley es o no violatoria de la Constitución Política del Perú. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular al día de hoy y después de todo lo que ha transcurrido desde que se aprobó la norma, desde que entró en vigencia? Es la misma. Nosotros no hemos cambiado en nuestra posición de que no es conveniente que el Estado utilice millones de todos los peruanos en subvencionar a medios de comunicación. Nosotros no creemos de que la forma como se ha estado utilizando el dinero del país, por ejemplo, en la última etapa de Pedro Pablo Kuczynski, 1.100.000 soles repartidos entre los diferentes medios de comunicación. Creemos que es inmoral ese dispendio de dinero que en la práctica no ha servido para nada. Por ejemplo, si es que se dice que mediante estos avisos que se emiten por los medios de comunicación, se hace conocer los programas de gobierno, por ejemplo, el programa de salud. Por ejemplo, en los últimos años, la anemia infantil se ha ido incrementando cada vez más. ¿Y usted cree que es por un mal manejo de la comunicación sobre las campañas de vacunación? No, yo lo que estoy diciendo es, las campañas de estoy manifestando es que cuando quieren sostener que se tiene que seguir subvencionando a los medios de comunicación, ponen como una razón de que mediante esos programas se dan a conocer programas de salud. Son espacios a través de los cuales el gobierno comunica acciones. Entonces digo yo, ¿de qué sirvió en los últimos 2 gobiernos y el PPK que se hayan invertido 257 millones de soles? Así, 257 millones subvencionando medios de comunicación. ¿La anemia no se ha ido incrementando? Sí. ¿La desnutrición infantil ha seguido incrementándose? Sí. ¿La cobertura de vacunación ha ido disminuyendo cada vez más? Sí. Hasta, por último, ha vuelto el sarampión una enfermedad ya erradicada. Entonces, ¿cumple los fines en el tema de salud que estamos hablando esta subvención de los millones del Estado a los medios de comunicación? No. Entonces yo no veo, digamos, la relación causa-efecto en este tema. ¿Usted ve la relación causa-efecto en el dispendio de dinero con el aumento de la anemia y del rebrote de sarampión? ¿Usted cree que guarda relación una cosa con la otra? Estoy diciendo más bien todo lo contrario, que no hay una relación entre lo que sostienen los medios de comunicación y quien defiende esta ley. 250 millones, ¿ha dicho? Sí, en el 2016, ¿ya? 2017 y el año y medio de PPK se ha gastado, sí, 257 millones de soles del Perú a los medios de comunicación. Okay. Y mira cómo ha ido incrementándose cada vez más el dinero, como digo, que pagamos todos los peruanos a los medios de comunicación. Ahora, hay que aclarar, valgan verdades, y perdónenme que lo interrumpa, estos 257 millones de soles que se han invertido, no han subvencionado a los medios de comunicación. Es decir, se ha pagado por un servicio, no es una subvención.
Creo que el término no es el preciso, ¿no? Se ha contratado un espacio. Y por otro lado, creo que no todo se invirtió justamente en luchar o en manejar campañas de salud. Me imagino que el Estado ha gastado estos 257 millones en varias campañas que tienen que ver con, por ejemplo, el sistema de recompensas del Ministerio del Interior, con la prevención de INDECI, con la atención al fenómeno del niño y a la emergencia que esto suscitó. Supongo que no se refiere solamente a los casos de salud. Sí, por ejemplo, se gastó 8 millones de soles en la campaña Una Sola Fuerza. ¿De qué sirvió? Absolutamente de nada. No se construyó una sola casa, no se construyó, digamos, no se reconstruyó ninguna carretera, es decir, plata, digamos, tirada al aire. Y mira cómo se ha ido incrementando el gasto de publicidad estatal en los últimos 17 años. Con Alejandro Toledo, 2001-2006, se gastó 112 millones. Con Alan García Pérez, 2006-2011, 388 millones. Ollantumala, 916 millones. Como digo, totalmente inmoral. Pero Pablo Kuczynski gastó 571 millones solo en año y medio, a un promedio de 1.100.000 soles por día. Le hago dos preguntas a partir de eso. Una, ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional, ya no hablamos de los medios de comunicación y quienes consideran o se han considerado afectados por esta ley? ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de justicia en nuestro país, declara que esta norma viola la Constitución y los derechos de información de los ciudadanos? ¿Estarían ustedes dispuestos a acatarlo? En primer lugar, yo no creo que el TC vaya a declarar inconstitucional. ¿Qué pasa si ocurre? Porque, sí, permíteme. Porque acá no hay ninguna norma, ningún artículo de la Constitución que esté violando. Pero si eso se daría, entendemos que en ese momento tomaremos la decisión más adecuada. Hay que, sí, respetar. Por eso, ¿cuál sería la decisión más adecuada? ¿Acatar el fallo? Sí, obviamente Constitucional? hay que acatar el fallo del TC. Yo creo que eso es lo que corresponde. Pero como te digo, yo tengo mis dudas que esto vaya a darse de esa manera. Entonces, ¿por qué el congresista Salaverry dice, por ejemplo, no hay ley escrita en piedra? Podríamos ampliar el número de excepciones, vamos a evaluar la información con el Ejecutivo. ¿Por qué se refiere a esta posibilidad? Si ustedes están tan convencidos de que la norma es justa, que no viola ningún derecho, que no perjudica a nadie, deberían defenderla hasta morir. Al contrario, no perjudica, favorece el direccionamiento del presupuesto del país. Por ejemplo, en lugar de gastar en estas campañas de salud que no conducen a nada, ese dinero debería redireccionarse ¿a dónde? A hacer, digamos, directamente invertir esa plata, ¿en qué? En campañas de salud dirigidas a los niños con anemia, a la desnutrición, a ampliar la cobertura de las vacunaciones a nivel nacional. ¿Por qué no regular la comunicación del Estado con la sociedad en lugar de prohibirla? Porque el Estado... ¿Por qué no establecer un tope? ¿Por qué no poner condiciones para el uso de ese dinero y simplemente prohibir la contratación de cualquier espacio privado? Porque creemos que el Estado sí tiene los medios y las maneras de cómo llegar a todo el Perú. Por ejemplo, pensamos con los medios de comunicación, el canal del Estado, radios del Estado, periódicos del Estado, utilizar las redes sociales. O sea, yo creo que esa debe ser la manera de cómo el Estado debe impulsar sus campañas que tenga que dirigirse hacia el país. Cuando usted habla de monto invertido para subsidiar, porque estoy usando sus palabras, ¿usted sabe cuántas son las radios que existen en el país y cuántos son los canales de televisión que existen? Yo creo que ninguna persona en el Perú puede decir cuántas radios hay. ¿Y sabes por qué? Porque si vas a provincias, por ejemplo, hay infinidad de radios, por ejemplo, clandestinas que funcionan ahí, pero sin tener el permiso respectivo. Así es que va a ser muy difícil en realidad. ¿Pero tiene una idea de las que se han registrado? No, en realidad no sé cuántas habrá, pero imagino que son varios miles
Porque de rayos. las formales, le digo esto, porque entonces, bajo su hipótesis, el gobierno habría estado subsidiando a 2.527 estaciones de radio y a 1.686 canales de televisión, que son los formalmente registrados No. por Concord TV. No, es que eso también, ahí por ejemplo hay un grave problema. ¿Qué dice por ejemplo? Te voy a leer, ¿ya? ¿Qué dice por ejemplo el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2003, justamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Establece, y lo dice en forma taxativa, que no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Dice, solo cuando el Estado asigna esos recursos en forma discriminatoria se viola este derecho fundamental de la libre expresión. ¿Y qué ocurre acá? ¿Cómo ha sido el... Perdóneme, la cifra la corrijo, es 5.257 Claro, emasoras de así radio. es. ¿Y qué pasa acá? Todo el grueso de estos 257 millones, ¿a dónde ha sido, a dónde ha ido a parar? Por ejemplo, a Compañía Peruana de Radiodifusión, América, 50 millones, Empresa Editorial del Comercio, 19 millones, Andina de Radiodifusión, 22 millones, Grupo RPP, 54 millones. O sea, este dinero del Estado no es que ha llegado a todos los medios a nivel nacional, a las radios de la provincia, a las radios del distrito, no, a los grandes medios de comunicación que le interesa al gobierno, obviamente, para que no lo critiquen, para que hablen bien cuando tienen problemas, para que finalmente manejar la información. Dice la Eso es cifra grave. corresponde a la gestión Kuczynski, ¿correcto? ¿Cuál? La cifra que ha citado corresponde a la gestión Kuczynski. Los 257... A la gestión Kuczynski. No, los 257 millones corresponden a los dos últimos años, 2016, 2016 y 2017. Y parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Correcto, correcto, pero ahí está incluido el gobierno de Pedro Así es, Pablo Kuczynski, así es, porque, así bueno, es. si se trata de no criticar, Así es. si se trata de no criticar, usted también podría revisar los archivos de las empresas que ha citado, de todas, para que pueda ver que la línea periodística no tuvo nada que ver con una relación con con el Estado. Y por otro lado, como le dije, no es un subsidio. Creo que usted también sabe que la publicidad estatal o los avisos del Estado únicamente son el 10% de la torta publicitaria. Es decir, empresas como la que usted ha citado, el 90% de sus ingresos provienen de empresas privadas. Debería ser así, pero no es así. Hay empresas... Pero lo ha dicho Mercedes Arauz en este programa con los números en la mano. No, pues, es que obviamente... La vicepresidenta de la así es. República, No es cierto. de este gobierno Ya. que ha presentado este gobierno y este presidente a quien ustedes apoyaron a llegar a la presidencia además, que ha presentado una queja ante el tribunal para que se declare inconstitucional la norma. No es cierto. La pauta publicitaria de muchos medios de comunicación, en lo que, para mí, y me ratifico, subvenciona el Estado, está en Es que no hay subvención. Bueno, en un 40, en un 50% en algunos medios de comunicación. No es cierto que se ha respetado el 10%. No es cierto eso. Y hay datos también que los tengo, números a ese respecto. A ver, le voy a dar una cifra y vamos a pasar a algunos otros temas también que tenía aquí en agenda. Por ejemplo, hoy un informe de radio Cutivalú advierte, Piura. Cutivalú, así es, advierte que al menos 30 radioemisoras pequeñas de provincias están condenadas a dejar de funcionar a consecuencia de la ley Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. La mayoría de las radios afectadas tienen su origen en iniciativas católicas y comunitarias que promueven educación y cultura, impulsadas por colectivos sociales ante la necesidad de contar con un medio para informar al sector. El distrito de Cepagua, Ucayali, donde habitan 8.000 pobladores, de los cuales más de 5.000 habitan en comunidades y poblados dispersos a lo largo de las cuencas de los ríos Cepagua y Michagua, donde no hay energía eléctrica, no se puede tener un televisor, servicio de internet tampoco. Radio Cepagua corre peligro porque el 70% de sus ingresos proviene de publicidad que contrata el municipio de Cepagua y el gobierno regional de Ucayali, según dice su propio director, Oscar Telles. Tú me das la razón con esa noticia, porque según Mercedes Arauz, solamente el 10%
de la publicidad estatal va a los medios de comunicación. Estás manifestando que, de la torta publicitaria. Que el 70%... Sí, de todo lo que se invierte en publicidad se refiere en este caso, que el 70%... no del presupuesto de cada va medio. A ese medio de comunicación. Y digo yo, si se respetaría el 10%, o sea, porque le quitas el 10% de la pauta publicitaria, ¿los medios de comunicación van a quebrar? No, pues eso no es razonable. Entonces, ahí, una vez más, se demuestra que no es el 10%, es mucho más que eso. Bueno, la cifra que ella nos daba es que era el 10% de la torta publicitaria, es decir, de toda la inversión que se refiere en los grandes medios, la inversión publicidad en los grandes medios masivos de comunicación. Entonces, ella dice, esto es solamente el 10%. Claro, una radio local, evidentemente sí. Y eso era lo que nosotros discutíamos el otro día. Es decir, no es que aquí van a boicotear a las empresas que usted ha mencionado. A ver, un ratito. Acá nadie se trata de boicotear a nadie. Es que de verdad no va a ocurrir. Eso no va a pasar. No, nuestra intención no es boicotear a ningún medio de esta comunicación, radio, Cutibalú, porque los medios de comunicación se tiene entienden. intenciones malévolas para dañar al gobierno o al contrario, para favorecer al gobierno, cuando se trata de una radio comunal para 8.000 pobladores. Nadie está intentando, digamos, boicotear a nadie. Si tú lo conceptúas así, entonces significa pues que el quitar la publicidad, entonces esas emisoras van a ser boicoteadas y van a quebrar. Okay. Entonces, vamos a dejar el tema en manos del tribunal, ¿le parece correcto? Claro, vamos a dejar el tema en manos del Tribunal Constitucional. Hay algunos que creemos que esta es una ley violatoria de la Constitución. Están ustedes que defienden su postura. En cualquier caso, la autoridad máxima en la Administración de Justicia de nuestro país ya tiene en sus manos un documento y será la que se pronuncie y finalmente dirima esta discusión. Quería también preguntarle por declaraciones de la congresista Beteta, que ha dicho que ustedes no quieren perjudicar al gobierno, ustedes quieren apoyar al gobierno y que aquí es falso que Fuerza Popular se haya convertido en el nuevo oficialismo, como han señalado algunos miembros de Peruanos por el Cambio. A mí en realidad no me mueve que digan que nosotros somos el nuevo oficialismo. Y lamento mucho, por ejemplo, expresiones del ministro de Justicia, Heresi, que sale, digamos, a excusarse diciendo, como ya hay una desavenencia en algunas posiciones respecto de la lideresa de Fuerza Popular y el presidente Vizcarra, eso implica pues que no hay un pacto. Pregunto yo, cuando nosotros apoyamos a este gobierno, no estamos apoyando a Martín Vizcarra, estamos apoyando al país, a todos los peruanos. Nosotros somos una oposición responsable y en lo que tenga que apoyarse vamos a apoyarlo y en lo que tenga que criticarse lo vamos a criticar. ¿Coordinan con el gobierno? ¿Fuerza Popular como bancada coordina con el señor Villanueva o con el presidente Vizcarra? Hay temas que, obviamente, por ejemplo, para esta delegación de facultades se ha invitado a los diferentes ministros y con ellos hemos tenido sendas... ¿A la bancada de Fuerza Popular? No, en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Economía, en las diferentes comisiones a donde ha ido estas facultades delegadas. Correcto, entonces, pero eso es en el Parlamento, como bancada no. Así es, no. Como bancada. Jamás hemos tenido una reunión de bancada, ni con el presidente, ni con un ministro, ni tampoco con el premier Villanueva. Bien, eso es. Entonces, Peruanos por el Cambio está llorando, está quejándose, haciendo pataleta, Mira, como dice la congresista seamos Beteta. Claros, sí. No toda la bancada. Mercedes Arauz, G. Violeta, Carlos Brus y Juan Sheput. Ellos están en total oposición al gobierno de Martín Vizcarra y al premierato de Villanueva. ¿Por qué? Por un hecho muy simple. ¿Ellos qué querían? ¿Qué le pedían a Martín Vizcarra? Le pedían que él renuncie a la vicepresidencia para que no se dé esta transición democrática, para que el Perú entre en un caos, entre en una anarquía. Es lo que querían. No querían que el Perú salga adelante. Y como obviamente Martín Vizcarra optó en forma democrática y constitucional asumir la responsabilidad de la presidencia, y también critican a Villanueva, como dice Mercedes, el vacador. Entonces acá es un tema simplemente
de intereses. Particulares, diría usted, intereses particulares divididos en la bancada Yo no oficialista. tengo ninguna duda de que sí hay intereses particulares de esos congresistas, por eso en realidad no les interesa el país, por eso quieren tirarse abajo al gobierno de Vizcarra y quieren tirarse abajo a Villanueva como premier de este gobierno. Y para cerrar eso, ¿usted diría que esta ley, la ley Mulder, ha marcado el fin de la luna de miel entre Fuerza Popular y el gobierno del presidente Vizcarra? No hay... A partir de este debate, entonces, se acabó... No puede acabarse algo que no existe. Nunca ha existido una luna de miel. Lo que existe en realidad es concordancias. Pero usted recuerda todo lo que decían de Vizcarra, acuérdese, cuando lo hemos invitado al programa, y cuando estaba el caso Pedro Pablo Kuczynski en caliente, y cuando se estaba hablando de vacancia, y cuando se iba conociendo la información, ustedes elogiaban a Vizcarra de una manera impresionante, o sea, se referían a él con una serie de calificativos. Entonces, si este señor era poco más que un predestinado, ¿no?, a conducir los destinos de la nación, porque déjenlo comunicar sus buenas acciones, están al contrario, ¿no? Buena táctica de pedativa, ¿no? Porque ustedes hablaban así, Nunca poco más y... ¿no? Nadie ha hablado que es un predestinado. Se dijo que en la condición que el Perú estaba viviendo, con un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, demostrado con documentos que era un corrupto, que decía que nunca conoció a nadie de Odebrecht, se demostró que el dinero de Odebrecht llegaba a su empresa Westfield y también a su cuenta personal. En esa coyuntura de un presidente corrupto, era mejor que asuma el vicepresidente. Eso siempre lo hemos dicho y lo sigo sosteniendo. Correcto, congresista. Vamos a la publicación de La República el día de hoy. El equipo de investigación del diario La República ha publicado una nota que dice en el titular: Congreso gasta 500.000 soles al mes en prensa fujimorista. A propósito de gastos de comunicación, fíjese usted qué pequeño es el mundo. La República detecta trabajadores del legislativo dedicados a atacar e insultar a políticos de oposición y periodistas independientes, a los que se suman empleados de otras áreas. Se dedican a retuitear mensajes ofensivos en cuentas anónimas para evitar ser identificados. El equipo de comunicaciones de prensa en el Congreso de la República ha crecido desde que ustedes están en la mesa directiva. ¿Eso lo reconoce o no? A ver, yo no sé si para ti la República es un referente de un periodismo serio y objetivo. Para mí se ha convertido en un pasquín hace mucho tiempo, porque transmite medias verdades, mentiras. Así es que, por lo tanto, todo lo que la República pueda decir, para mí no es un referente y yo lo pongo en duda. Sin embargo, si es que habría en cualquier lugar del país trabajadores del Estado que en sus horas de trabajo se encargan de tuitear o retuitear algunos temas, yo no creo que eso sea correcto. Cuando el jefe de prensa del propio Congreso dice esto, efectivamente se ha fortalecido el área de redes sociales. El Congreso, al igual que los medios, se están volviendo multiplataforma. Antes teníamos solo 2 personas, indicó Cristian Peralta, jefe de comunicaciones. Es decir, esto es citado por la República. Ahora yo he visto en el Congreso que el nivel... O sea, lo dice el propio Cristian Peralta. Sí, estoy de acuerdo. El nivel de periodistas se ha incrementado en cantidad y en calidad. Ahora veo periodistas que antes estaban en muchos medios de comunicación que están trabajando en el Congreso y eso nos parece muy saludable. Muy saludable que haya crecido tanto la cantidad de periodistas al servicio de una agrupación política dentro del Parlamento. Tenemos a Maguiña, que no estaba antes, está Vázquez Kunze, periodistas y otros más periodistas que... Y para usted son un ejemplo de... que han trabajado en medios de comunicación privados, ahora están trabajando en el Congreso. También están trabajando en el Congreso. Y para mí, yo creo que es importante que periodistas de nivel lleguen al Congreso de la República. Ahora, usted sabe que lo que ha dicho contra el diario La República es una agresión directa, ¿no? Sí, claro. Usted acaba de decir que este medio es un pasquín y este medio no ha publicado información. Déjeme decirle, nosotros no nos hemos quedado con la nota de La República. En La República se mencionan 3 nombres: José Ramírez Gálvez, Luis Maguiña Benavente, Carlos Pichichilingüe Gómez. Bueno, el programa verificó en el portal de transparencia del Congreso que los 2 primeros trabajan para el Congreso de la República. José Ramírez Gálvez y Luis Maguiña Benavente. Nadie ha negado eso. Entonces, en eso estamos de acuerdo. ¿En qué ha crecido la cantidad de comunicadores?
al servicio del Parlamento también. Usted me dice que ahora están Maguiña, Vázquez Cunza y no sé qué otros más que han reclutado. ¿Estamos de acuerdo? También en eso, en que aumentó. Cristian Peralta lo ha dicho acá, no fue la República. En ese tema, respecto a los contratos que hace el Congreso de la República para los diferentes servicios, eso no es algo que corresponda ni que conozcamos los congresistas. Eso lo maneja el área administrativa. Pero si lo dice Cristian Peralta, que trabaja en el Congreso, seguramente así es. No tengo por qué poner... ¿O pone usted en tela de juicio también su declaración? No tengo por qué poner ahora, en duda además, lo que manifiesta. Le digo, usted pone en tela de juicio entonces esta página de transparencia del año 2016, esta otra del año 2016, este portal de transparencia de Trabajadores Congreso 2018 y 2018, donde están los señores mencionados. Yo no he puesto en tela de juicio ninguna... Pero es que esto es lo que ha publicado la República. Permíteme, ninguno de los temas que tú manifiestas. Lo que yo manifiesto respecto a la República es que se ha convertido en un pasquín, porque se dedica a atacar en forma desmesurada, por ejemplo, a Fuerza Popular, al Partido Aprista, y para eso miente e inventa cosas. Bueno, en este caso yo le pediría un poco de respeto al medio. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros hemos hecho una verificación adicional. Yo no hablo de ese caso, y es mi punto de vista y yo no voy a cambiar. Para mí la República no es un periódico serio, para mí es un pasquín. ¿Sabe que solamente está protegido por la inmunidad parlamentaria y que por eso no podrían demandarlo por...? No, porque estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Lo que yo manifiesto y lo sostengo, y lo podemos demostrar, mira todas sus ediciones de la República y te vas a dar cuenta que así es. Bueno, yo no lo considero así. Está bien. Yo no estoy diciendo y creo que se ha excedido en su calificación a un medio de comunicación que en su momento jugó un rol fundamental, sobre todo en la recuperación de la democracia del país. Y en plena problema que tuvimos de los rehenes de la embajada, en forma vergonzosa salió a decir que el túnel se estaba construyendo, con lo cual qué casualidad, congresista, puso en peligro esa información, no solamente a los rehenes, puso en peligro a muchísimos peruanos. ¿Es un medio serio? Vamos a ver las publicaciones de aquellos que usted considera ahora son estupendos jales del Congreso en materia de comunicación. A ver, veamos qué han publicado los señores José Ernesto y Ramírez Gálvez, por ejemplo, que han sido incorporados al área de comunicaciones de acuerdo al portal de transparencia, Trabajadores del Congreso al año 2018. El señor Maguiña, ¿es este que tenemos? Ramírez. El señor Ramírez es Oficina de Comunicaciones, cargo técnico, ingresos mensuales 5.297. Ese es su sueldo, según la información que aparece en la República. Aquí, por ejemplo, continuamos con otro. Aquí está criticando una columna de Mariela Balbi. ¿Podemos continuar, por favor, rápidamente? ¿Qué dice ahí, por ejemplo? A ver, acércame el monitor. Satanás haría fiesta en varias salas de redacción y gerencias de varios medios que se han hecho los locos. La mermelada no solo viene de la publicidad política, también de la privada. Muy cierto. ¿Le parece este el ejercicio mejor de la comunicación por parte de un trabajador del Parlamento? Yo no voy a criticar la posición de este señor. Por favor, sigamos. No me quiten lo que está apareciendo. Ni de ningún otro. Lo que yo podría criticar es que estos... A ver, veamos mire. Permíteme, pues, pero por favor, permítame mostrarle. Lo haga en horas de trabajo. No, por favor. El resto yo no lo voy a criticar. Por favor, es su punto de vista. Usted acá acaba de llamar pasquín a la República, que es un medio de comunicación que además está dentro del marco de la ley y que si dice alguna cosa falsa, errada o a medias, están los instrumentos legales para defenderse de una publicación de la República. La gran diferencia es... Los congresistas tienen la ventaja de la inmunidad y solamente permítame mostrarle a ver si usted está de acuerdo. No, es que la gran diferencia es que tú estás confundiendo las cosas. No estamos hablando de un medio de comunicación que, sí, pues en sus páginas da noticias determinadas. Y acá estás hablando de quién, de un trabajador... Del Congreso de la República. Eso lo está diciendo en un periódico oficial. José Ernesto Ramírez lo dice en sus Gálvez. tweets, Atención, a ver, dice, Caviarada ya comienza a promover vacancia de Vizcarra. En sus tweets. No en un periódico ni en el medio de comunicación del Congreso. Mira la gran diferencia. José Ernesto Ramírez Gálvez. Terruca, convicta y confensa. ¿Usted se siente orgulloso del reclutamiento de estos comunicadores para el Parlamento? Yo no me siento orgulloso, ni tampoco, como te digo,
voy a criticar a nadie Sigamos, que en sus Switcher. horas libres, sin que esté en su hora de trabajo, tenga una O sea, en sus opinión horas al de respecto. trabajo pueden hacer lo que sea. Bueno, por lo menos yo no lo puedo impedir. No sé Pueden si tú. hacer lo que sea. También podrían cometer difamación, injuria y lo demás. Si comete difamación o injuria, el que se siente difamado o injuriado tiene que ir al Poder Judicial a querellarlo, es el camino. A ver, montañas de dinero recuperado. A ver, otra de José Ernesto Ramírez Gálvez. Muchos serviles de Nadine Yumala dicen que el supuesto linchamiento familiar le puede pasar a cualquiera. Veamos más. Bueno, esto es José Ernesto Ramírez Gálvez. ¿Ok? Vean ustedes, aquí hay otro. ¿Tenemos alguno más para pasar al otro personaje, por favor? Me avisa Switcher. Veamos acá. Querían videos, ahí está pues. Kenji Amamani. Temas que tienen que ver con el Parlamento. Ojo, donde ponga la mano mi viejo te asegura la reelección. Mamani entrega los videos del viernes. Eso lo dice un trabajador del Parlamento. ¿Me permites un ratito? ¿Dónde está la ética? ¿Me permites un ratito? Mire, la cachetada que le metieron creo que le afectó. Bueno, no por me permites. favor, Pues. ya, justifíqueme esto, un por ratito? favor, congresista. A ver un ratito. Yo no tengo por qué justificar conductas de nadie. Yo justifico y soy responsable de mis conductas. Así que yo entiendo tanto aspaviento por temas que no me corresponden ni a mí ni a Fuerza Popular. Son trabajadores del Congreso. Si es que ellos, en el medio de comunicación, que es el Congreso, emitirían esto, en el acto deberían cesar de su trabajo. No es cierto que ellos, en algún medio de comunicación, expresan ello. Lo expresan en un tuit. Entonces, pregunto yo, ¿tienen la libertad de expresarse mal o bien en un tuit? Es problema de ellos, yo no El voy a problema es justificar. que no son simplemente trabajadores del Congreso, sino que además guardan relación con la bancada. Y aquí lo que se viene denunciado es un copamiento. Es decir, usar ese mismo dinero que usted dice, el dinero del Estado, Eso no es para cierto. subvencionar medios, Eso no es como cierto. usted lo llama. Eso no es cierto. Lo que está haciendo el Congreso y la mesa directiva fujimorista es contratar comunicadores que en realidad no son otra cosa que trolls. Y pregunto yo, Que son trolls. Bueno, ese es tu punto de vista, el cual yo no creo ni comparto. Pero, ¿y después de ver esto no le parece? Pregunto yo, o sea, alguien que es simpatizante de Fuerza Popular, ¿no tiene derecho a trabajar en el Congreso? Es que ¿Cuántos? todos son simpatizantes de Fuerza Popular, Mira, no uno, todos. Tú estás allí haciendo una difamación. Te pregunto yo, ¿sabes cuántos trabajadores son en el Congreso y todos son de Fuerza Popular? De verdad, una mentira como esa, yo no creo que estés a la altura de decirse en la televisión, o sea, mintiendo en forma tan flagrante, decir que todos los trabajadores del Congreso son de Fuerza Popular. Qué mal. Los comunicadores, casi todos sí. Y eso también sigues mintiendo. Y yo creo, y discúlpame, con todo respeto, El señor Gibaja, estás mintiendo. ¿por qué que no ha todos salido los aún? trabajadores del Congreso son de Fuerza Popular. El señor Gibaja, Te ¿por qué reto no ha salido? a que me demuestres qué trabajador del Congreso de Prensa pertenece a Fuerza Popular. Dímelo. ¿Gibaja no es? No es militante de Fuerza Popular, es simpatizante. Pero ya pues, ¿Sí, pues qué? es simpatizante, me está dando la razón. Ah, o sea, ¿uno Abiertamente, de cuántos? públicamente. ¿Uno de cuántos? A ver, ok, ¿Uno el de que le he cuántos? mostrado, ¿Uno de no es cuántos? simpatizante No es, de Fuerza no es, Popular. no es. ¿No es tampoco No es. simpatizante Ramírez Gálvez? Tampoco es. ¿No le parece que sea simpatizante con lo que publica? Si a ti te parece o no te parece, Ya, es vamos al cuestión otro, tuya. antes de acabar, Lo que yo porque te digo para que no nos claramente den el es tiempo. que no son simpatizantes. Y de todos, uno no es todos como manifiestas. A ver, veamos el caso de Luis Maguiña Benavente. Luis Maguiña Benavente, el otro trabajador que el día de hoy ha revelado a la República, también trabaja en el área de comunicaciones del Parlamento. Y que también, perdonen, Gibaja está en Panamá, yo sé, Gibaja está en Panamá, pero igual es el jefe de seguridad. Estamos hablando de comunicaciones y aquí está la ficha del portal de transparencia del Estado. Seguridad no es comunicaciones, por si acaso. ¿Perdone? Gibaje de seguridad no es de comunicaciones. Por eso, pero ya tiene dos áreas tomadas por el partido, ¿ve? Seguridad y comunicaciones. Porque en un área ¿Ya trabaja... ve? ¿Ya ve? trabaja- Usted mismo me da la razón. No. Cuando usted me dice ningún trabajador. Discúlpame, y esto no es chiste. No, no es chiste. No, lo estás tomando como chiste. Y no es chiste que hayas mentido públicamente en tu medio de comunicación diciendo que todos los trabajadores de prensa pertenecen a Fuerza Popular. Eso es una mentira flagrante que en ese momento lo has hecho. Ok, a ver, solamente le muestro esto y se lo dejo para la reflexión, congresista, porque el ánimo tampoco es, en fin. Luis Antonio Maguiña Benavente, ¿es militante de Fuerza Popular? No es militante de Fuerza ¿Es Popular. simpatizante de Fuerza No es Popular? simpatizante de Fuerza Tampoco Popular. es simpatizante de Fuerza Popular. Así Pero es. veamos lo que ha publicado, pero trabaja en el Congreso.
Trabaja en el Congreso. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver que trabaje en el Congreso? No entiendo. Pero, No entiendo señor, tu lógica. Pero es que quiero mostrarle las publicaciones. Las publicaciones que hace, ¿lo hace en un medio de comunicación del Congreso? No hace ninguna publicación en ningún medio de comunicación del Congreso. Lo hace en su tweet personal. Por lo tanto, ahí yo no veo nada. Bueno, ahí sí podríamos, la verdad, discrepar porque me parece que como mínimo tendría que haber una norma ética para un trabajador al servicio del Estado. Lo es que decir, hay un es, trabajador, hay leyes. exacto, Y si alguien un trabajador se que siente trabaja difamado, para el Estado peruano, sí, no puede hacer publicidad o ataque político, eso. así tenga cuentas personales. si Está alguien- recibiendo dinero de todos los peruanos. Y en Bueno. ese todos los peruanos están incluidos todos los partidos. si es que alguien se siente difamado o agredido por cualquier persona, tiene la vía jurisdiccional para querellarlo, para denunciarlo y punto. Así funcionan las cosas en el país. No es que porque tengo sospechas que puede ser de Fuerza Popular voy a criticarlo y que no trabaje. Ok, congresista, ha tenido tiempo para rebatir los argumentos. Yo le digo, No hay tengo- material. Un momentito, no tengo nada que rebatir a ese aspecto. Simplemente tú pones una posición y yo la mía. Estos señores no han sido contratados ni por mí ni por los congresistas, son gente que trabaja en la área administrativa y punto. Y son responsables y deben ser responsables por lo que escriben y por lo que dicen o por lo que comunican. Correcto, ha sido su posición, también la nuestra, porque le digo, tenemos motivos para igual investigar y para mostrar y cotejar. Y le vuelvo a repetir, esta es una nota publicada el día de hoy, que aquí lo que hemos hecho es simplemente cotejar para saber si en efecto se trabajaba en el Congreso y mostrarle las publicaciones para ver correcto. cuál es su opinión. Ya te dije que ninguno de esos son militantes de Fuerza Popular. Entonces, bien, vamos a ver qué pasa con este tema en los próximos días. Igual le agradezco como siempre su presencia Yo aquí. siempre voy a venir cuando tú me invites. Correcto, entonces, mire, lo voy a volver a invitar. Cuando tenga más pruebas, lo invito. Oh, yo siempre doy la cara, porque creo que como políticos, como personajes públicos, tenemos que venir a responder. Por cuestionamientos fundados o infundados, yo siempre voy a venir. Ok, le envíele un saludo al vocero Salaverry, que no está en la posición Desde suya. acá, pues, Daniel, ya. Mándele un saludito, de verdad. Un saludo, Daniel, seguramente estás por Trujillo, ojalá que estés por Lima y seguramente vas a venir, como siempre lo haces también, a los medios de comunicación que siempre te invitan. Muchas gracias, congresista. Vamos a la pausa y regresamos en 2018.